a la formalización y vamos a expresar nuestros argumentos por los cuales nos oponemos a la formalización. Realmente creemos que la tarea suya va a ser ardua porque estamos en una situación muy compleja que involucra una serie de aspectos que nosotros queremos mencionar. Y pido, porque voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no voy a poder ser muy breve, eso ya lo voy a aclarar. Esto supone una judicialización, señor juez, lo que acaba de proponer la Fiscalía, una judicialización de un acto político. Lo que hubo ayer en la Plaza de Maldonado fue un acto político. Lo que hicieron los 3 ciudadanos que están acá, más otro conjunto de ciudadanos autoconvocados, fue un acto político. Un acto político que tiene una característica muy inusual en el Uruguay. Es un acto político apartidario. Es decir, no, ellos no representan a ninguna colectividad política, simplemente que fue un acto político por algo que debería ser el bien más importante de la política. Cuando expreso política, no estoy hablando de la política partidaria, señor juez. Es el bien estratégico, supongo. Exactamente, estoy hablando de eso, de la política con letra mayúscula. Bueno, correcto. El acto político más importante que puede hacer un ciudadano, cualquiera de los que estamos aquí, pudo haber participado de ese acto político, que fue y es la defensa de la libertad. Ese fue el acto político que hicieron estos ciudadanos. En un Estado republicano y democrático que se supone debe vanagloriarse por lo menos o autoexponerse como un Estado republicano, la represión de un acto político significa un atentado contra la esencia de una república y de una democracia, por supuesto. ¿Qué libertad estaban defendiendo estos señores? La libertad de decir la verdad. En un poco, también en un razonamiento filosófico, de que verdad y libertad prácticamente desde hace muchos años, del año 85 hasta nuestros días, que se nos viene diciendo que libertad y verdad son prácticamente 2 conceptos que se aunan sin ningún tipo de obstáculo. Libertad es verdad, verdad es libertad. Eso fue lo que fueron a plantear ellos. La verdad de ellos valdrá 10, 15, 20, 50, 90 o 100. Pero lo cierto es que es una de sus verdades. Pero también ellos al defender la libertad como lo están haciendo, defendieron la libertad de todos los que estamos aquí presentes y de todos los que están afuera y de todos los que ni saben que estamos hoy en una audiencia judicial. Defendieron un conjunto de libertades que nosotros vamos a enumerar, ese conjunto de libertades. Ellos defendieron la libertad de expresión, la libertad de comunicación de los pensamientos, la libertad de reunión que hace a la de poder expresar los pensamientos, porque hoy existirán las redes sociales y los teléfonos, pero desde los tiempos inmemoriales la manera de expresar las ideas libremente era en el foro, en el lugar donde se reunían las personas. Allí, en la plaza pública, era donde se expresaban las ideas para que la gente supiera y conociera las verdades de cada uno y luego tomara una decisión propia al respecto. Pero no nos quedamos allí. Ellos defienden la igualdad, defendieron la libertad y la propiedad de nuestros cuerpos. Y esto es muy importante. Cuando alguien se está manifestando y está diciendo que tenemos que enseñar a la gente la libertad sobre nuestros cuerpos, a introducir en nuestros cuerpos lo que nosotros queramos y no lo que quieran otros, la libertad de nuestros cuerpos, que está vinculado, aunque parezca mentira, al derecho de propiedad. Algunos han dicho que todos los derechos derivan del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque la libertad de nuestro cuerpo la sentimos prácticamente cuando nacemos. Y decidir qué introducimos adentro de nuestros cuerpos, si no, es la libertad más esencial de todas. ¿A qué hace esa libertad en el caso concreto? A decir, señores, tienen la libertad, así lo ha dicho el presidente de la República, la vacunación no es obligatoria y por más que lo presionen y lo obliguen, usted tiene el derecho a decidir, ¿quiero vacunarme o no quiero vacunarme? De eso se trata la actuación, la actividad política, el mitin político que estos señores que tengo a mi lado y que actuaron valientemente, exponiendo sus ideas, a sabiendas de que podían existir presiones y amenazas de todo tipo, institucionales y fuera de las institucionales, con valentía fueron a expresar la defensa de las libertades. La defensa de las libertades de todos. Más me atrevo a decir, la defensa de la libertad de los jueces y de los fiscales, porque ahora resulta que los jueces y los fiscales, muchos jueces y fiscales, van a plantear incluso una inconstitucionalidad de la ley del impuesto COVID, ejerciendo un derecho constitucional, ejerciendo libertad. Es decir, que los señores que
que tengo aquí a mi costado, el doctor Yuto, el señor Fernando Ferreira, el señor Fernando Vega, estaban defendiendo la libertad de todos, incluidos de los jueces y los fiscales. La defensa de la libertad, señor juez, jamás puede generar delito. La represión, en todo caso sí, puede generar un delito como es la violencia privada. La represión de un acto político jamás puede ser tomada como pie para constituir un delito. Y yo me hago esta pregunta, y perdóneme, señor juez, que tenga que hacerla, porque es necesario que la tenga que hacer. Si este acto hubiera sido encabezado, organizado por el Pepe Mujica, por Tabaré Vázquez, por Julio María Sanguinetti o por la calle de Herrera, estoy seguro que no estaríamos acá, señor juez. Estoy absolutamente convencido que no estaríamos en este lugar. ¿Por qué? Porque ha habido ya actos organizados por el PIT-CNT, por el ZUNCA, los trabajadores de UPM, no muy lejos de aquí, están trabajando aglomerados, y no ha habido ningún tipo de reclamación. Y el 8M, el Día de los Derechos de la Mujer, tuvimos un acto fantástico, que lo aplaudo, soy el primero en pararme y aplaudirlo, un acto fantástico que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública y el Fiscal General y el resto de los fiscales, ninguno de ellos se animó a iniciar una formalización para los organizadores del acto 8M, del acto del derecho de la marcha de los derechos de la mujer. Nadie se atrevió a organizar, a formalizar, a citar a la Fiscalía, a llevar esposados, como lamentablemente ayer se llevó esposado un acto de ostentación lamentable a 3 individuos. Yo no he visto a 3 individuos que no son delincuentes, y eso es lo primero que usted va a entender, señor juez, 3 individuos que no son delincuentes, que estuvieron desde el inicio de acuerdo de que si la policía los quería invitar, como los invitó, ir a la seccional policial, sin embargo estuvieron posados. Es más, adentro de la Fiscalía estaban esposados, tanto que al doctor Yuto le costó abrir las esposas porque no se podían abrir las esposas para hablar con el abogado. Eso marca, doctor, que para unos sí y para otros no. Y a nosotros nos enseñaron en la facultad que eso se llama discriminación. Yo creo que estamos ante una hipótesis de triple discriminación. La primera, a unos sí y a otros no. A los del 8M no les pasó nada. Es más, salió el ministro del Interior, salió alguien más, no recuerdo quién, pero alguien del gobierno a decir, bueno, no podíamos, esto no. Ayer mismo, según me dijo la Fiscalía, y reconozco la honestidad de la Fiscalía, hubo personas que frente a la seccional aparentemente tuvieron algún problema violento con los funcionarios policiales. A esas personas se les da libertad. ¿Por qué estas personas están detenidas hoy? Si no participaron de ningún acto violento, ni de resistencia. Señor juez, a unos sí, a otros no. Y justo a los que sí, es a los que defienden la libertad, a los que hacen un acto político para defender la libertad de todos los que estamos presentes aquí, a eso sí. Tercera discriminación. Esto que es un acto de persecución política, porque estos 3 ciudadanos, lo que se les va a imponer si se hace lugar a una formalización, a una judicialización, es una suerte de capitis diminutio. Ellos dejan de ser ciudadanos. Ellos dejan de poder defender la libertad. Ellos dejan de poder ser activistas por la libertad. Ellos dejan de poder hacer política, como dijo bien usted, con palabras mayores. Y cuando esa política que ellos estaban ejerciendo, que era en homenaje a la libertad, y entre otras a la libertad del cuerpo, la más importante de las libertades, yo no voy a permitir que me introduzcan en mi cuerpo algo que yo no quiera. Bueno, entonces ahí tenemos configurada la discriminación en todos sus aspectos. Segundo plano de las argumentaciones, doctor, que creo que están enlazados fuertemente con lo que venimos diciendo. No hay delito, señor juez. Del propio pedido de la Fiscalía surge que no hay delito. Como decían los profesores de antes, yo no sé los profesores actuales, que es lo que dicen, no hay tipicidad, no hay legalidad, reconociendo que el principio de tipicidad y el principio de legalidad en materia penal, qué es delito y qué no es delito, qué pena se aplica y qué pena no, supone un derivado directo del principio de libertad, del triunfo del derecho, del triunfo de la verdad y del triunfo de la libertad.
así reconocido en el artículo 10 de la Constitución. Y no hay delito, y yo, mire, doctor, discúlpeme esta digresión muy corta, muchas veces me ha pasado en Montevideo que muchos fiscales me dicen, pero usted cita los clásicos. Claro, yo no cito manuales chilenos, yo veo que hay muchos que citan manuales chilenos, yo no cito manuales chilenos, yo cito los clásicos. Y traje un clásico, Bayardo Bengoa. ¿Qué debe entenderse por desobediencia abierta? Citando al Tribunal Español, ha dicho, una oposición cierta, positiva y persistente al mandato de la autoridad desobedecida, de tal índole y trascendencia que revista verdadera gravedad por implicar en el agente el propósito manifiesto de desprestigiar en las funciones que le están encomendadas al órgano, a la organización social. Y enseguida dice, y según referida jurisprudencia, la entidad de la desobediencia se determina sustancialmente en función del criterio empírico, esto es, por la trascendencia de la orden desobedecida, ya porque las circunstancias concurrentes en el acto del rebelde revelan una especial desconsideración hacia la autoridad de quien dimana la orden. En resumen, la desobediencia abierta debe implicar, en cuanto a su objetividad, una oposición proclamada, positiva y que trasunte gravedad. En lo que refiere al aspecto subjetivo, debe implicitar esa desobediencia el propósito de desprestigiar al funcionario, lo que por otra parte es una conclusión por demás obvia, dado que, como lo señala el legislador, la desobediencia es un medio de menoscabo. Y acá viene algo, aparte de esto que es muy importante, estamos hablando de Derecho Penal Uruguayo, tomo 4, parte especial, volumen 1, Montevideo 1963, pero acá viene un párrafo muy interesante de don Bayardo Bengoa. Cuando la desobediencia al mandato de la autoridad es una oposición pasiva que no implica ni rebeldía grave al mandato de la autoridad, ni el inequívoco propósito de menoscabar su autoridad funcional, y por esa resistencia a cumplir sus órdenes, estaremos frente a la falta tipificada en el artículo 360, inciso 4 del Código Penal, la desobediencia, la conocida como desobediencia pasiva, que, señor juez, siempre estudiar a uno le enseña, está derogada hace mucho tiempo, no existe. Por lo tanto, señor juez, no hay delito, no hay tipicidad, no hay legalidad, no hubo desacato. No hubo desacato porque no hubo desobediencia abierta. Lo que hubo fue, la Fiscalía ayer me lo dijo, hoy, entre otras palabras, en este pedido de formalización lo da a entender, hubo un retardo, una demora, pero retardo o demora, señor juez, no es desobediencia abierta. Porque si no, el legislador hubiera puesto retardo o demora, tendría que haberlo puesto en forma directa, haberlo puesto en esos términos, y eso no ocurrió. Retardo o demora en cumplir la orden es una actitud omisiva, en todo caso, omisiva, sí, pasiva, que antes era tipificable como una falta, hoy no es tipificable ni como delito ni como falta. O sea, groseramente no hubo, señor juez, manifiestamente no hay desacato. No existe desacato, y yo entiendo que esa situación grosera, clara, implica que el señor juez debe pronunciarse contra la formalización, porque no puede aceptar que una situación típica, como está leída por la Fiscalía, como está propuesta por la Fiscalía, no se configura, por lo tanto no se configura el delito. Fíjese usted que la hipótesis de retardo o demora se manifiesta claramente, como ha dicho la Fiscalía, o creo que como ha dicho aquí, la Fiscalía me lo mencionó ayer, o como ha dicho el señor Vega, estaban cantando el himno. Quizás las estrofas del himno, a mí me llama mucho la atención que la policía le molesten las estrofas del himno que dice: oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir, es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Entonces, me resulta sumamente dudoso, lo manifiesto como dudoso, que cantar el himno sea un acto de secesión, sea un acto de subversión, un acto de desobediencia, cantar el himno. La conducta omisiva o pasiva no tipifica el delito. La falta fue derogada, no hubo un mandato legítimo, porque como decíamos con anterioridad, señor juez, no hubo un mandato legítimo. Un mandato legítimo significa una orden expresa de una autoridad, no de un funcionario policial, de una autoridad, llámese jefe de policía, llámese fiscal, como yo entendí ayer que la orden había sido de la fiscal. Aparentemente la orden no fue de la fiscal, porque si no hubiera cuestionado
que no podíamos estar ante el órgano desacatado y el órgano que pide por el desacato una formalización, una judicialización. Las leyes 19.332 y 19.441, que pretenden, con dudosa constitucionalidad, limitar, cercenar el derecho de reunión, no definen lo que es aglomeración. Ni el decreto reglamentario de esas leyes tampoco define lo que es aglomeración. O sea que aglomeración puede ser 2 personas, 10 personas, 100 personas, 1000 personas, pero no lo define. Porque no, el legislador no se atrevió a definir aglomeración. Y usted lo sabe muy bien, señor juez, de lo que significa que las leyes sean precisas, estrictas, y sobre todo en materia penal. Es el principio, volvemos a citar, el principio de legalidad, el principio de tipicidad que derivan, reiteramos, del principio de libertad. La libertad que estaban defendiendo mis defendidos en el día de ayer. Pero estas leyes tampoco establecen delito, señor juez. La 19.332 ni menciona la palabra penal. La 19.441 sí dice que después de hacer observaciones, intimaciones, multas, de todo tipo de actividades administrativas, podrán sin perjuicio iniciarse las acciones penales. Bueno, caramba, ¿cuántas veces se nos enseñó en la facultad, hasta el hastío, progresividad de las sanciones? Primero las sanciones administrativas, múltenlos a los 3 señores que son mis defendidos, yo no tengo ningún problema, aplaudiré si los multan. Quizás así, ahí sí se esté cumpliendo la ley. Pero señores, el derecho penal, ¿cuántas veces se nos enseñó que era la última ratio? Yo estoy seguro, señor juez, que en el 8M así se pensó. El día del 8M se pensó así, el derecho penal es la última ratio. No voy a salir a perseguir una manifestación política como la de los 3 señores a los cuales defiendo. Entonces, señor juez, hay pasos previos, ¿sí? Intimación, observación, llevada a la fiscalía. Yo no tengo, y ellos no tuvieron en ningún momento ningún reparo, al contrario, se ofrecieron generosos. Creo que primero fue llevado el señor Vega y luego lo acompañaron y dijeron, vamos todos. Pasividad, omisividad, tranquilidad. Nadie alteró el orden. Nadie alteró el orden. El tema es, y yo sé que en esto está subyacente porque la Fiscalía mencionó el tema del respeto de las medidas sanitarias. Violar medidas sanitarias no es delito, señor juez. No. Violar medidas sanitarias, y me alegro que la Fiscalía lo diga. ¿Por qué no es violar medidas sanitarias no es delito? Porque no está establecido como delito. El delito de daño del 224 del Código Penal habla de daño, no habla de peligro. Entonces, violar medidas sanitarias no es delito, salvo que cause un daño concreto y comprobable. Eso no ha ocurrido, señor juez. Entonces, acá se está queriendo ir por una vía oblicua, por la vía de un desacato, cuando no hubo desacato, como lo acabamos de referir, a imputar un delito que no existe. Tanto no existe que ahora aparentemente este martes se va a discutir si se va a transformar en delito, ese delito de daño se va a transformar en un delito de peligro, y recién a partir de allí. Ahora estamos queriendo imponer un delito que a algunos le han puesto el delito con el nombre de mi amigo, del doctor Gustavo Salle, le han puesto el delito Salle, porque la otra vez, cuando él hizo un meeting, ahí en Quibón, en Montevideo, se dieron cuenta, el ministro Larrañaga se dio cuenta que no tenía delito, porque sus asesoramientos jurídicos le dijeron, no hay delito. Entonces hay que impulsar este delito, el delito Salle le llaman algunos. En realidad creo que es injusto que se llame el delito Salle. Creo que se debería llamar el delito Jorge Díaz, porque fue Jorge Díaz que lo volvió a imponer, el que lo impulsó originariamente. Entonces, el delito no existe. Violar las medidas sanitarias no es delito. Podrá ser pasible de sanciones administrativas, podrá ser pasible de multa, podrá ser pasible de todas las intimaciones y observaciones que hay, pero no es delito. Entonces, ir por una figura, por el costado, como es la figura del desacato, que reiteramos, no se configuró, no supone que estemos ante delito, no hay tipicidad. Y finalmente, señor juez, para terminar, yo tengo que hacer esta reflexión. ¿Cómo se llama a quienes prohíben los actos políticos? ¿Cómo se ha llamado a quienes prohíben actos políticos por la libertad en la historia del mundo? ¿Cómo se ha
apuntado con el dedo a quienes reprimen los actos políticos. La Constitución y el Código Penal prohíben prohibir los actos políticos, porque hacen al cumplimiento de lo que designios que tiene una república y una democracia. Insisto, libertad para los defensores de la libertad. No estamos ante un acto político cualquiera. No era un acto político partidario, porque si hubiera sido un acto político partidario, no estaríamos aquí, señor juez. Por lo tanto, nos oponemos a la formalización y a la judicialización. Sí estamos dispuestos, y no hemos tenido oportunidad de decirse a la Fiscalía, a que los señores hagan una declaración, le hagan una declaración a la Fiscalía de que no van a volver a incurrir en estos actos. ¿A partir de cuándo? A partir de que cuando fueron llevados a la Fiscalía, ahí tomaron conciencia de la actitud de la administración pública. Estamos dispuestos a que los señores hagan una declaración. Ellos, los tres, me han manifestado que están dispuestos a hacer esa declaración en la Fiscalía o en el ámbito que sea, incluso ante el señor juez. Finalmente, señor juez, pedimos lo que antes había en el viejo proceso penal, del cual fui parte en algún momento o trabajé del otro lado, del lado de la Fiscalía. La tranquilidad, la precaución, la reflexión que daba el presumario penal, que lamentablemente hoy nadie la tiene. Todos tenemos que actuar a una velocidad que a veces nos impide esa reflexión. Y pido, en ese sentido, la posibilidad de que exista esa reflexión. No pretendo faltar el respeto al señor juez, pero para que usted también la tenga y para que la tenga la Fiscalía, con el ofrecimiento que acabamos de hacer, de si es necesario una declaración para calmar las aguas y decir, bueno, estamos dispuestos a no volver a hacer actos mientras dure esta prohibición de reunirse, inconstitucional a mi juicio, pero estamos dispuestos a eso. Ese es mi planteo. Lo que sí, señor juez, no podemos aceptar es que se judicialicen los actos políticos, porque si no, va a haber actos políticos judicializados y actos políticos que no se judicializan. Tuvimos unas elecciones el año pasado que quizás no se debieran haber hecho, unas elecciones municipales que no se debieran haber hecho, pero ahí los políticos en ningún momento se les ocurrió hablar ni siquiera de modificar el 224, ni siquiera se les ocurrió hablar de un desacato o figura similar. Muchas gracias, señor juez. Bien. Señores, ustedes...